Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Alianzas para lograr objetivos. Bueno, este objetivo de desarrollo sostenible solo se puede conseguir con las asociaciones mundiales sólidas y que estén en constante cooperación. Bueno, este ODS trata sobre las alianzas para lograr objetivos y es uno de los 17 objetivos establecidos por las Naciones Unidas en el año 2015 y que se deben cumplir para el año 2030. Su redacción oficial es fortalecer la implementación y revitalizar más que todo las asociaciones mundiales para el desarrollo sostenible. Como ya les venía mencionando, deben lograrse para el año 2030, ¿no? Y como todo objetivo para medir su progreso, tiene indicadores, ¿no? Que lo respaldan. Bueno, para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente en todos sus ámbitos, es necesario establecer asociaciones inclusivas. Esto puede ser a nivel mundial, nacional o local, y todo esto debe basarse sobre principios, valores, así como sobre una misión y unos objetivos compartidos que se centren primero en quién, en las personas y en el planeta. Bueno, muchos países requieren asistencia oficial para el desarrollo con el fin de fomentar el crecimiento y el comercio, ¿no? Que es lo que ayuda mucho a los países a salir adelante después de una crisis, ¿no? Bueno, debido a la pandemia del COVID que nos viene azotando a todo el mundo, se espera que la economía mundial se contraiga fuertemente, ¿no? En un 3% para el 2023, lo que constituye su peor recesión desde la Gran Depresión, ¿no? Y bueno, ahora más que nunca es necesario establecer una sólida cooperación internacional con el fin de garantizar que los países que poseen medios para poder superarse o mejorar de esta pandemia se reconstruyan mejor y consigan, ¿no? Que se esclarezcan los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En su país. Y todo esto podemos realizarlo de manera conjunta, ¿no? Porque si trabajamos más, todos salimos ganando. Políticas regionales clave sobre el ODS 17 en América Latina y el Caribe. El déficit de financiamiento del desarrollo sostenible llega a 2.600 millones de dólares. Hacen falta 90 millones de dólares para infraestructura sostenible. Al 2050, los costos económicos del cambio climático se sitúan entre 1.5 y 5% del PIB regional. En 2015, 4 de los países del Caribe se encontraban dentro de los países más endeudados del mundo con una deuda de 52 mil millones de dólares. Entre 2000 y 2015, los pequeños países en desarrollo del Caribe sufrieron desastres, causando daños. Por ello es urgente la creación de un fondo que brinde financiamiento para la resiliencia ante el clima, el crecimiento verde y la transformación estructural de la economía de la subregión. Mensajes clave sobre los temas del ODS 17 y sus metas. Los ODS se deben constituir tomando en cuenta la evaluación de factores de riesgo de las inversiones, ya que a mayor sostenibilidad, mayor rentabilidad. Los países del Caribe reciben menos financiamiento, a pesar de que se encuentran expuestos a desastres naturales y son más vulnerables a choques económicos externos. Los indicadores de los ODS deben ser priorizados en función a las realidades nacionales y regionales. La implementación de la Agenda 2030 debe ser colaborativa entre el sector público, privado y la sociedad civil, ya que estas alianzas entre estos es clave para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Desafíos para la implementación, seguimiento y examen del ODS 17 y sus metas. Los países tienen grandes brechas, por lo que se debe realizar una evaluación según indicadores de triple impacto, PIB, índices de inclusión social y emisiones de gases de efecto invernadero per cápita. Se debe transmitir el mensaje de la Agenda 2030 al nivel subnacional y a la población. Es necesario por ello lograr el diálogo entre tres pilares: economía, sociedad y medio ambiente. Existen brechas de producción estadística y acceso a la información, ya que muchas oficinas nacionales de estadística necesitan nuevas capacidades y profesionales preparados para aprovechar nuevas fuentes de datos y suministrar estos datos para la medición de los indicadores de los ODS. Se identifican desafíos de implementación, ausencia de leyes, formabilidad de estructura, también de medición como la definición de criterios uniformes y de atribución como el alcance de resultados y la elección de metodologías. Lecciones aprendidas y buenas prácticas con respecto al ODS 17 y sus metas.
Entre las buenas prácticas de seguimiento de los ODS se incluye el índice de pobreza multidimensional, las matrices de indicadores nacionales, los portales de transparencia de los ODS y los informes nacionales voluntarios. Entre las buenas prácticas en el nivel regional se incluye la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, la cual es una plataforma para el diseño de políticas públicas digitales en la región, y el Observatorio Regional Amazónico. Las empresas que desempeñan en materia de ODS logran mejor desempeño y rentabilidad a largo plazo. El comercio internacional puede ser una fuente de financiamiento para el desarrollo, pero deben existir políticas que aseguren que sea inclusivo. Recomendaciones para alcanzar el ODS 17. Se deben promover asociaciones directas entre la sociedad civil, el sector académico, sector privado, sector público y el gobierno para la implementación de la Agenda 2030 sea un proceso continuo y participativo. Se debe fortalecer el reordenamiento territorial a través de la transferencia de conocimientos para la promoción de los ODS. Es necesario incorporar a la oposición política en el desarrollo de planes para dar continuidad en los cambios de gobierno. Los ODS deben ser una agenda de Estado. Metas del Objetivo de Desarrollo número 17. Estas se clasifican en 5 aspectos. Como primer aspecto tenemos las finanzas, en donde podemos encontrar las siguientes metas. 1. Fortalecer la movilización de recursos internos mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo. Como segunda meta tenemos velar porque los países desarrollados cumplan sus compromisos en relación a la asistencia oficial para el desarrollo. Como tercera meta se tiene movilizar los recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo. Como cuarta meta se tiene ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo mediante políticas orientadas a fomentar la financiación y la reestructuración de la deuda. Como quinta y última meta en este aspecto tenemos adoptar y aplicar los sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados. Como segundo aspecto tenemos la tecnología, en la cual encontramos 3 metas. La sexta meta sería mejorar la cooperación regional e internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación. Como séptima meta sería promover el desarrollo de las tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión en los países en desarrollo. Como octava meta se tiene poner en funcionamiento el Banco de Tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de la capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos desarrollados. Como tercer aspecto tenemos la creación de capacidad, donde encontramos la novena meta, la cual hace referencia al aumento del apoyo internacional para realizar diversas actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo. En el cuarto aspecto, el cual hace referencia al comercio, encontramos 3 metas. La 10ª meta, que sería promover un sistema de comercio multilateral universal. La 11ª meta, que sería aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo. Y la 12ª meta, que sería lograr el acceso a los mercados libres de derecho y contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados. Como quinto aspecto tenemos las cuestiones sistemáticas, la cual a su vez se divide en 3. La primera, que sería la coherencia normativa e institucional, donde encontramos 3 metas. La 13ª meta hace referencia al aumento de la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y la coherencia de las políticas. La 14ª meta hace referencia a mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. Y la 15ª meta es aquella que nos dice que tenemos que respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para así poder establecer y aplicar políticas que erradiquen la pobreza y apoyen al desarrollo sostenible. Como segundo punto tenemos las alianzas entre múltiples interesados. En esta tenemos 2 metas. La meta 16 hace referencia a mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por aquellas alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, tecnologías y recursos financieros. Asimismo, se tiene la meta 17, la cual fomenta y promueve la constitución de alianza eficaz en las esferas públicas, público-privadas y de la sociedad civil. Como tercer y último punto tenemos los datos, supervisión y rendición de cuentas, en donde se tiene 2 metas. La meta 18, la cual hace referencia a mejorar
el apoyo a la creación de capacidad prestado a aquellos países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y aquellos pequeños estados insulares en desarrollo. Como meta 19 se tiene aprovechar las iniciativas existentes para así poder elaborar indicadores que permitan medir el progreso en materia de desarrollo sostenible y así complementar al Producto Bruto Interno. Dentro del desarrollo del objetivo 17, tiempo de pandemia, primero tenemos que actualmente la pandemia del COVID-19 ha amenazado hasta ahora los logros obtenidos durante el tiempo, ya que se prevé que el comercio y la inversión extranjera disminuyan en estos últimos años. La pandemia parece estar acelerando las tendencias actuales de la interrupción de la cadena del valor mundial. Y uno de los pocos aspectos positivos en este caso sería el uso de la tecnología, ya que las personas están más conectadas con la tecnología debido a las situaciones actuales y actualmente deben de trabajar, comprar o comunicarse con otras personas por las redes sociales. La contención del COVID-19 también requiere la participación de los gobiernos, las organizaciones de sociedad civil y los ciudadanos en general de todo el mundo. Frente a esta situación actual, los donantes manifiestan que se esforzarán para proteger la ayuda oficial al desarrollo, incluso mientras el coronavirus está afectando el comercio mundial. Dentro de esto, las corrientes netas de la asistencia oficial para el desarrollo, que es la AOD, de los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ascendieron a 147.400 millones de dólares en el año 2019. Esto casi es lo mismo que en el 2018, pero con una mayor proporción destinada a los países menos desfavorecidos. La ayuda bilateral para África y los países menos adelantados aumentó en un 1.3% y 2.6% respectivamente en términos a partir del 2018. La AOD ha sido durante mucho tiempo una fuente de financiamiento para amortiguar el efecto inmediato de la crisis y puede ser parte importante de la respuesta mundial frente a esta pandemia. No obstante, la magnitud de la crisis podría ejercer presión sobre los presupuestos de ayuda hacia los donantes. Es así que se da la probabilidad que la inversión extranjera directa y las cadenas de valor mundial se vean afectadas frente a este COVID. Dentro de esto tenemos que la inversión extranjera directa mundial en las economías del desarrollo se mantuvo estable más o menos en el año 2018 y aumentó en un 2% a 706 millones de dólares, pero con importantes diferencias entre regiones. La IED para América Latina y el Caribe ascendió a 147.000 millones de dólares en el 2018, lo cual representa una disminución del 6% después de un aumento del 2017. La IED podría disminuir en un 40% en el año 2020 debido al retraso de inversiones por la conmoción de la demanda mundial y otro 5% en el 2021 por la situación actual de la pandemia. Después de alcanzar un nuevo máximo, se espera que las remesas disminuyan drásticamente en 2020. Se estima que las corrientes de remesas a los países de ingresos bajos y medios han alcanzado los 554 millones de dólares en 2019. El crecimiento de las remesas se redujo al 4.7% en 2019, en comparación con el robusto 8.6% del año anterior. Se prevé que las remesas mundiales disminuyan alrededor del 20% en el año 2020 debido a la pandemia de la COVID-19. Se prevé que el comercio mundial se desplome, mientras los PMA tienen dificultades para aumentar su participación en las exportaciones. Se prevé que en el año 2020 el comercio mundial de las mercancías disminuya entre el 13% y un 32%, consecuencia de la pandemia de la COVID-19. La proporción de las exportaciones de los PMA en el comercio mundial de las mercancías fue ligeramente superior al 1% en el año 2018, lo que supone un ligero aumento con respecto al año 2017. Este es un aproximadamente que el mismo nivel de hace 10 años se aleje del objetivo de duplicarlo para el año 2020. El Internet es ahora esencial para muchas actividades cotidianas, pero la mitad de la población mundial aún no está conectada. Durante el confinamiento por el coronavirus, muchas personas se ven obligadas a depender del Internet para hacer sus actividades cotidianas.
como trabajar desde casa, tomar clases en línea, hacer compras y socializar. Sin embargo, casi la mitad de la población mundial aún está conectada, en particular en los países más pobres. A finales del año 2019, el 53.6% de las personas utilizan Internet, con grandes disparidades regionales. En el año 2018, solo el 20% de la población de Oceanía y el 26% en África subsahariana utilizaban Internet, a comparación del 84% de Europa y el 87% de América del Norte. Las suscripciones a la banda ancha fija prácticamente se han duplicado en la última década, pasando del 7.6% por cada 100 habitantes en el año 2010 a 14,19 en el año 2019. La necesidad de datos confiables sigue en aumento, pero los países más pobres carecen de recursos para generarlos. En el año 2019, la mayoría de los países informaron que estaban llevando a cabo un plan nacional de estadísticas de 141 países frente a 129 en el año 2018. Sin embargo, muchos también manifestaron que carecían de fondos suficientes para la implementación total. En África subsahariana, 9 de 36 países, solamente el 25% de los planes contaban con el financiamiento pleno, en comparación con el 95% de 36 de 38 países en Europa y América del Norte. El financiamiento internacional para datos y estadísticas corresponde aproximadamente a la mitad de lo necesario. En los últimos 3 años, los países de África subsahariana fueron los más beneficiados, ya que recibieron 885 millones de dólares, lo que supone un aumento considerable del financiamiento. Se necesita un apoyo técnico y suficiente y continuo y creciente para asegurar que los países de las regiones en desarrollo estén mejor equipados para supervisar los progresos de programas nacionales para el desarrollo. ¿Qué hace falta para alcanzar el ODS 17? Debemos velar por el cumplimiento de los compromisos oficiales de ayuda al desarrollo, empezando por la promesa de numerosos países de destinar el 0,7% de su PIB. Además, es necesario trabajar en favor de la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda de los países más empobrecidos del mundo. Y no olvidemos, por supuesto, la mejora de acceso a nuevas tecnologías, creando estructuras que permitan un intercambio eficaz de conocimientos. Por otro lado, el cumplimiento del ODS 17 requiere aumentar las exportaciones de los países en vías de desarrollo y fortalecer las alianzas con la esfera privada. Objetivo en acción que involucra al ODS 17. El ritmo de las acciones no puede dictar el último en actuar. Las acciones de la industria de la moda está tomando también son indiscutibles, gracias a las iniciativas como la Carta de la Industria de la Moda en Acción Climática y el Pacto de la Moda. Algunas empresas están adoptando enfoques capaces de hacer de la sostenibilidad el último grito de la moda, por ejemplo la marca Ganni. Pero ¿de qué manera la marca Ganni ha trabajado para incorporar la sostenibilidad y la contribución para el logro del ODS y su actividad? Presentó Ganni Repeat, que facilita el alquiler de prendas, suscribe un compromiso con la iniciativa de la Fundación Ellen MacArthur sobre la nueva economía del plástico y volvió a evaluar el modo en que contrarresta las emisiones de carbono, entre otras cosas. Toda acción, por pequeña que sea, cuenta y los pequeños pasos que demos ahora son los más importantes. Perú, fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En la Agenda del 2030 requiere alianzas mundiales revitalizables y mejoras que movilicen todos los recursos disponibles, así aumentar el apoyo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo. Es fundamental para lograr un progreso equitativo para todos. En la meta 17.1, fortalecer la movilidad de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. Como se puede ver en el gráfico,
Entre los años 2009 y 2014, la proporción de los ingresos del gobierno respecto al PBI se incrementó en una tasa del promedio 2,4% anual, siendo los ingresos tributarios los que impulsaron el crecimiento a través de las políticas de recaudación y fiscalización. Ya en el 2015, en la caída de los ingresos tributarios se debe a las medidas fiscales adoptadas a los fines del 2014, relacionado principalmente con la reducción de impuestos a la renta. Las principales fuentes de ingreso del gobierno son los impuestos generales de ventas, el impuesto de renta, los impuestos no tributarios. En la meta 17.1.2 en el Perú, que es el Presupuesto Nacional Financiero para Impuestos Internos del año 2010 a 2015, en el año 2015, como se puede ver en el gráfico, la proporción del presupuesto del gobierno financiero por los impuestos internos alcanzó el 52,6%, así disminuyéndose en un 4,2% respecto al año anterior. Esto se debe a la disminución en la recaudación de los impuestos internos en 2,8% y el incremento de los gastos presupuestales del gobierno en 5,1%. En la meta 17.19 de aquí al 2030 aprovecharon las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementar el Producto Interno. Como se puede ver en el gráfico, siempre se ha desarrollado un censo en el Perú de la población y viviendas, que se ejecutó en el 2007 y terminó en el año 2017.